Chicos y chicas de primer año, ¿cómo están? Les presento la segunda parte del tema que empezamos a ver en la oportunidad anterior, titulado La materia y sus propiedades. Habíamos visto en la clase anterior que la materia tenía propiedades generales y propiedades específicas. Las propiedades generales, también llamadas extensivas, eran la masa y el volumen. Las propiedades específicas o intensivas eran las que nos permitían diferenciar un material de otro, porque si todos los materiales estamos conformados por materia, incluso los seres vivos, ¿cómo nos diferenciamos de otros materiales? Bueno, porque tenemos distintas propiedades específicas, distintas propiedades intensivas. Vamos a mencionar solo 6 y vamos a desarrollar solo 6, lo que no quiere decir que sean las únicas, sino que hay muchísimas propiedades más, pero nosotros vamos a trabajar estas, ¿sí? La densidad, que es una relación entre la masa y el volumen, que la hemos trabajado en el video anterior, y hoy vamos a ver el punto de ebullición y fusión, la conductividad eléctrica y térmica y la solubilidad. Vamos a empezar viendo el punto de ebullición y fusión. Vamos a llamar punto de ebullición a la temperatura en la que una sustancia pasa de estado líquido a gaseoso, es decir, que se evapora. En realidad el punto de ebullición es un valor numérico, ¿sí? Es un valor de temperatura en el que un material líquido pasa a estado gaseoso, como por ejemplo puede ser el agua, el alcohol, el aceite, ¿sí? El estado líquido es como nosotros vemos el agua habitualmente, como la tomamos habitualmente, como sale de la canilla. Y el estado gaseoso es el vapor, los gases, ¿sí? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. En el caso del agua, el punto de ebullición es de 100 grados centígrados. Eso quiere decir que yo tengo que someter al agua a una temperatura de 100 grados para evaporarla. Cuando yo pongo la olla en el fuego, ¿sí? Con agua, no se evapora rápidamente el agua, sino que se va calentando. Ahí va aumentando de temperatura. Cuando llega a los 100 grados, ¿sí? El agua empieza a hervir y empieza a evaporarse, empieza a transformarse de estado líquido a estado gaseoso, ¿sí? El agua no desaparece, sino que se transforma en vapor, ¿sí? Y se esparce por el ambiente. Otro ejemplo es el del alcohol. El alcohol tiene un punto de ebullición de 78 grados centígrados, es decir, que si yo pongo en vez de agua en el recipiente alcohol, ¿sí? A los 78 grados centígrados ese alcohol se va a transformar en gas, en vapor de alcohol. ¿Se entiende? Muy bien. Por otro lado tenemos el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura a la que una sustancia pasa de estado sólido a líquido, es decir, que se derrite. Como vemos en la imagen, los hielos están en estado sólido, son estados rígidos, duros, ¿sí? Y después pasan a estado líquido cuando se van derritiendo. El punto de fusión del agua es de 0 grados centígrados. Esto quiere decir que todos los valores negativos del agua, ¿sí? Hablando de temperatura obviamente, todos los valores negativos quieren decir que el agua está hecha hielo. Menos 5, menos 10, menos 13, menos 14, menos 20. En esa temperatura el agua está en forma sólida, está en forma de hielo. Cuando llega a 0 grados centígrados, el agua empieza a derretirse y empieza a pasar a estado líquido, ¿sí? Muy bien, el del alcohol es de menos 117 grados centígrados. Fíjense la gran diferencia que hay entre el punto de fusión del agua y el punto de fusión del alcohol. Eso quiere decir que a los menos 117 grados centígrados el alcohol ya es líquido, ¿sí? Ya pasa de estado sólido a estado líquido. Muy bien, vamos a ver cómo nos sirve, para qué nos sirve saber el punto de fusión de distintos materiales. Un ejemplo es el de la fabricación de las ollas, ¿sí? Las ollas generalmente se fabrican con hierro y no con plomo, ya que a una temperatura de 328 grados centígrados ya dejaría restos en los alimentos. ¿Qué quiere decir esto? Que el punto de fusión del plomo, como pueden ver en la tabla, es de 328 grados centígrados. Eso quiere decir que el plomo empieza a pasar de estado sólido a estado líquido a esa temperatura. Si yo lo pongo arriba de una hornalla, después de un determinado tiempo, el plomo va a empezar a fundirse, ¿sí? Y va a empezar, si yo pongo a cocinar algo ahí adentro, va a empezar a pegarse en los alimentos. Eso causaría muchos problemas en el organismo, ya que el plomo es muy tóxico para el cuerpo. Por eso, usualmente las ollas se fabrican con otros metales que aguantan y soportan más la temperatura, como el hierro y el aluminio, ¿sí? ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, las propiedades específicas, como estas, como las que tienen que ver con el punto de fusión, de un material son importantes para definir si este material es apto para determinados usos o es inadecuado para otros. Para eso nos sirven también las propiedades específicas, ¿sí? En este caso, fíjense cómo nos sirve el punto de fusión para saber si podemos usar una olla o no usarla. Vamos a pasar a otra propiedad específica intensiva que es la de la conductividad eléctrica, ¿sí? La conductividad eléctrica
es la capacidad que tienen los materiales para permitir el paso o conducir la corriente eléctrica. Vamos a encontrar materiales que son conductores de la electricidad. Los más habituales son el oro, la plata, el cobre, el aluminio, el hierro, el tantalio, el agua, sí que tiene sales disueltas, y el cuerpo humano también es un material. Yo lo puse ahí, lo agregué para que vean que el cuerpo humano también puede conducir la electricidad, ¿sí? Ya que nosotros también tenemos sales disueltas dentro del cuerpo. Por eso lo aclaré abajo. El agua debe tener sales disueltas para conducir la electricidad. Lo aclaro porque el agua pura, el agua que no tiene sales, no puede conducir la electricidad. Este tipo de agua se llama agua destilada, es agua pura, sin sales disueltas, ¿sí? Y por otro lado están los aislantes, aquellos que no son conductores de la electricidad, como la madera, el vidrio, el corcho, el plástico, entre otros, ¿sí? Esos son los más usuales. Los cables generalmente se recubren con plástico para que se puedan manipular, para que yo los pueda agarrar, porque si no me traspasaría la corriente eléctrica y me podría causar daño, ¿sí? Muy bien, por otro lado tenemos otra propiedad específica e intensiva que se llama conductividad térmica. Es parecida a la anterior, nada más que en esta hablamos de la capacidad que tienen los materiales para permitir el paso o conducir el calor, ¿sí? También vamos a encontrar conductores del calor, en este caso la mayoría de los conductores del calor son los metales. Son muy buenos conductores del calor y el ejemplo que vamos a volver a tomar es el de la olla. Fíjense que la olla eh, en algunas partes, ¿sí?, está cubierta con plástico, las manijas, la tapa. ¿Para qué será esto? Bueno, como el metal conduce el calor, si yo toco justamente el metal cuando está en el fuego me va a quemar. Por eso tengo que tratar de agarrar un material que no me queme, como por ejemplo el plástico, ¿sí? Muy bien, los aislantes son los materiales que conducen el calor en menor medida que los conductores térmicos como el metal. En estos casos vamos a encontrar, por ejemplo, los abrigos que usamos habitualmente de lana u otros materiales, la madera para las construcciones, el telgopor, ¿sí?, y el plástico. Son buenos aislantes de calor, retienen el calor, ¿sí? Vamos a ir a la última propiedad específica o intensiva que vamos a ver en esta oportunidad, que es la de la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tienen algunos materiales para disolverse en otros. La temperatura va a influir en estos procesos. Bueno, en las imágenes van a aparecer seguramente cosas que ustedes hacen habitualmente, como por ejemplo endulzar el mate cocido, el té, la leche, el café, ¿sí? O incluso cuando uno pone una cucharada de sal en agua y revuelve, podemos ver que el azúcar o la sal desaparecen en el líquido. En realidad no es que desaparecen, sino que se disuelven, ¿sí? Porque uno puede sentir, una vez que uno disuelve esas cosas, puede sentir el gusto, salado o dulce, después de que uno los diluyó. En realidad vamos a ver que el azúcar o la sal se disuelven en el agua y que van a recibir nombres cada una de las partes de esta mezcla que uno arma, ¿sí? El material que se disuelve se denomina soluto. En este caso va a ser el azúcar o la sal. El material que disuelve es el solvente. En este caso va a ser el líquido, ¿sí?, que va a disolver al soluto. El conjunto de soluto y solvente se llama solución. Es decir, el mate cocido, el café, el agua con sal, el agua salada sería, van a ser soluciones, ¿sí? Muy bien, vamos a ver un ejemplo claro de solución, que es el agua y la sal. En este caso el agua dijimos que es el solvente porque va a disolver al soluto, que es la sal, ¿sí? Y en conjunto el agua salada se va a llamar solución, ¿sí? Es decir, no es que justamente el agua salada, sino que cualquier mezcla de soluto y solvente vamos a llamarla solución. ¿Qué pasa cuando uno incluye demasiado soluto en el solvente? Si yo en un vaso de agua pongo medio paquete de sal, no me lo va a disolver todo. En algún momento el agua se va a volver muy blanca, ¿sí? Y después de que el solvente no me disuelva más soluto, todo el soluto se va a depositar al fondo del recipiente, como lo podemos ver en la imagen. En el vaso de precipitados tenemos una gran franja de sal que quedó en el fondo. ¿Por qué? Porque el agua ya no la puede disolver. Ya esta solución se dice que está saturada. Esto sucede cuando el solvente ya no tiene más capacidad para disolver al soluto, ¿sí? Entonces decimos que esta solución es saturada, está saturada de soluto. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Antes que nada, antes que terminar, vamos a aclarar algunos puntos. En el punto de la conductividad eléctrica, el hecho de que hayamos puesto como ejemplo al cuerpo humano como conductor de la electricidad no quiere decir que ahora uno vaya a probar a ver si conduce la electricidad a un cable o no. No, esto puede causar mucho daño en el cuerpo humano. Lógicamente, cuando uno se somete a una corriente eléctrica, puede incluso hasta morirse, ¿sí? Porque el shock eléctrico puede causar graves daños en el cuerpo humano.
Así que no vaya a ser cosa que ustedes vayan a estar probando a ver si conduce la electricidad del cuerpo humano o no. Por las dudas lo aclaramos, ¿sí? Bueno, las actividades como siempre van a estar en Google Classroom, ¿sí? Y nos vamos a ver en la próxima con un nuevo tema, seguramente también relacionado con la materia. Hasta la próxima primer año.